Victoria, sí señor. Siempre ese será el deseo de nuestro corazón. Así que saluditos a todos. ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo están? ¿Cómo están mi gente bella? Dios es bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno es Dios. ¿Cómo están mi gente? Hoy tenemos algo extraordinario que hablar, que meditar un poquito. Me estoy topando con unos versos de la palabra de Dios muy, muy extraordinarios. Fíjense, ahorita traigo esta venda aquí en mi mano. Es simplemente porque he hecho unos fuerza en malos movimientos en el trabajo y me duele esta parte de aquí. Es solo como si estuviera torcido, bueno, eso espero. Y mi esposa me untó una pomada y ahí le dije que me pusiera esto. Y abriendo la escritura, porque siempre me gusta eh, leer un poquito la palabra de Dios cada día. Me topo con estos versículos extraordinarios de la palabra de Dios. Y es algo, coincidencia, quizás no, es la voluntad de Dios. Siempre va a ser la voluntad de Dios. Me encontré estos versos. Fíjate cómo dice, si ustedes lee el contexto de lo que voy a leer, el Señor Jesús estaba enseñando, estaba hablando sobre la cuestión del sábado. Uh-huh. Y en el capítulo 3 de Marcos sigue esa línea, el mensaje y los acontecimientos. Siempre parecía que al Señor lo perseguían por la cuestión del sábado, pero la realidad es que Él también se congregaba el sábado. O sea, eso no hay que negarlo para nada, ¿verdad? Él iba al templo el sábado. Entonces, fíjate esto, como dice. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Quiere decir que el Señor continuamente iba a la sinagoga. Eran los lugares donde se reunían a adorar. Las sinagogas fueron, el término sinagogas fueron heredados desde que el pueblo de Dios fue llevado al cautiverio, a Babilonia. Es donde empiezan a nacer las sinagogas, porque pues por falta de templo. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que dice otra vez, quiere decir que el Señor lo hacía continuamente. Lo que es bueno y lo que nos deja un claro ejemplo, amados. El Señor nos deja un claro ejemplo de la necesidad de buscar de Dios donde, donde ese lugar de adoración. ¿Ok? Sí, podemos buscarlo en casa, podemos buscarlo en el trabajo, podemos estar conectados con el Señor. Eso es lo precioso de la gracia. Amén. Eso es lo hermoso de la gracia. Y eso a mí me fascina. Me fascina que la gracia sea así de extraordinaria. Que podamos tener acceso total a la presencia de Dios. Eso es la gracia. Eso es lo que sucede aquel día cuando Jesús está pagando en la cruz del Calvario y Él muere en la cruz del Calvario y se rasga, se parte el velo del templo. Es el acceso a la presencia. Eso es la gracia. Esa es la entrada de todos al lugar santo para poder ser perdonados y hechos nuevas criaturas. Ese es
esa es la enseñanza y ese es el evangelio. ¿Ok? Entonces, Jesús nos enseña que es necesario buscar continuamente. Estamos leyendo en San Marcos 3. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Yo les enseñé mi mano que la traigo un poco lastimadona. Gracias a Dios no la tengo seca. Pero fue como un tipo de coincidencia. Yo creo que fue Dios dándome este mensaje también, para que hubiera un paralelismo entre mi mano y la historia. Este hombre dice, había allí un hombre que tenía seca una mano. Esto, amado, hay que analizarlo y hay que ver que muchas veces las personas pueden congregarse y estar con necesidad. Congregarse no quiere decir que no tendrás necesidad, que no tendrás problemas, que no tendrás enfermedades, no. Congregarse es buscamos a Dios, sin importar los beneficios. Los beneficios vienen, sí, está bien, pero no debemos buscar a Dios por los beneficios. Debemos buscar de Él porque lo amamos. Amén. Buscarlo en el sentido de llenarse más de Él, no de que el Señor esté perdido, porque el Señor no está perdido. Él es vida, Él es potencia, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces, Él es poderoso, pero debemos buscarlo. El Señor nos deja el ejemplo. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Siempre, como les dije, habrá necesidad, tendremos necesidades, aunque busquemos de Dios. Fíjate el verso 2 como dice, y aquí es donde nace el tema de lo que estoy hablando. Aquí es donde nace. Esto, amado, nosotros podemos leer la Escritura, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Y muchas veces el Señor nos revela su palabra, nos enseña, nos da el mensaje en su palabra. Y volvemos otro día y volvemos a leer los mismos versos. Otro día, una semana después, un mes después, mucho tiempo después, los mismos versos. Y no es que el Señor cambie la Escritura, sino que nos va enseñando en su plenitud y totalidad todo lo que Él nos quiere decir. Porque el Señor no cambia su palabra. La Escritura no tiene diferentes interpretaciones. Siempre tendrá una interpretación con diferente aplicación, que es muy diferente, amados. ¿Ok? Y aquí es donde pongo yo a analizar que siempre los religiosos estaban al acecho de Jesús, creían en Jesús, sí creían en Jesús los religiosos y creían en su poder, pero no creían que era Dios, no creían que era el Hijo de Dios, sí creían que Jesús tenía poderes. Es irónico, pero es verdad. Los religiosos, los fariseos, entre otros, sí creían que Él tenía poder para hacer las cosas. Por eso que titulamos estos versos Fe con trampa. Por eso así lo titulé, Fe con trampa. No es que ellos tenían fe en Jesús como su Salvador, sino que sí creían que Él podía sanar y tenía el poder para sanar. Fíjate cómo dice el verso 2 y es donde yo comprendo estas cosas, esto que te estoy diciendo. Dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo sanaría, a fin de poder acusarle. ¿Ok? El Señor entra en la sinagoga, está aquel hombre con la mano seca. No, aquí no dice como que ellos lo pusieron, muy posible se congregaba ahí una trampa, no sabemos, pero el hombre de la mano seca estaba ahí, con esa necesidad.
Hasta ese día, en dicha sinagoga, no habían hecho nada por él. Pero Jesús sí iba a hacer algo por él. Y eso es bueno y extraordinario. Están acechando al Señor para ver si sana a aquel hombre de la mano seca. Sabían que el Señor sí podía, creían que el Señor podía, pero ellos querían y sí querían que lo hiciera para poder acusarle. Por eso te digo, fe con trampa. Y le acechaban. Ese acechar es totalmente comprendido como que estamos al acecho a ver que cometa un error, porque para ellos era un error que Jesús sanara, era un error que Jesús hiciera bien, porque sanar es hacer bien. Claro que no lo creían de esa manera, de que hacía un bien, pero ellos querían que el Señor hiciera esto para poder acusarle. Dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo sanaría. No tenían ningún problema con que el hombre fuera sanado por Jesús. No tenían ningún problema con una creencia muy firme de que Jesús le sanaría. El problema que ellos tenían era que lo hiciera en sábado. ¿Por qué? Porque ellos fueron formulando un sistema religioso que llevaron la ley de Dios a un estándar muy, muy legalista, al punto de que les causara problemas y se alejaran de la esencia de la ley, se alejaran del poder de la ley, del propósito de las leyes que Dios les instituyó. Ese fue el problema con ellos. Es comprendible hasta un cierto punto, porque muchos cuando esto inicia lo hacen con buena intención, tratando de cuidar el tesoro más grande que el Señor les había entregado. Y a veces eso es un poco peligroso cuando nosotros queremos cuidar de alguna manera aquello que Dios nos ha dado. Es peligroso, ¿por qué? Porque vamos a hacer lo que tengamos que hacer con tal de no salirnos de esa línea sin pensar que nos estamos alejando de lo que es la voluntad de Dios con dichas cosas que Él nos ha dado. La ley para ellos, en vez de ayudarlos, de liberarlos, los ata, pero por la interpretación que ellos le dan. No porque la ley los atara, no porque lo que Dios había dado los atara, sino que ellos lo hicieron y lo hicieron como una atadura, tratando de atesorar o de hacer una defensa para no caer, para no fallar. Al punto, amado, que desde los inicios, cuando el Señor se revela con presentación extraordinaria a los hombres de Dios, pensando en el patriarca Moisés, deciden en alguna época de la historia de la vida de ellos, deciden no decir el nombre de Dios, porque la Escritura decía no usar el nombre de Dios en vano. Entonces ellos lo radicalizan al punto de ni siquiera decirlo por el miedo de decirlo en vano. Pero no era esa la idea de Dios. Por supuesto que no. Esa no era la idea de Dios. La idea de Dios es que lo conocieran, que hablaran con Él, que esa presentación con nombre quedara siempre, perpetua. Pero ellos, por el miedo de fallar en una ley, dicen no lo vamos a nombrar más, queda prohibido. Ese es el tipo de situaciones que pasa con el legalismo. Y, amados, no vaya usted a pensar que soy un liberal de primera. Yo creo en lo conservador, por supuesto que sí. Pero, amados, es peligroso
un legalismo antibíblico. Es muy peligroso para las vidas, para los creyentes, porque en vez de ser libres, son atados. Ya me alejo un poco de lo que estaba hablando, pero hablando del hombre de la mano seca, el Señor está ahí, llega ahí, y le empiezan a acechar, dice, para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Es lo que quería, perdón, es lo que querían acusarle, no de que lo sanara, no de él manifestar su poder aquel día, no de que quedara ante el ojo del público de que Jesús había sanado, no, sino de que lo hacía en sábado. En ese momento se les olvidó que muchas personas podían ver los milagros de Jesús y creer en Jesús. Se les olvida eso. Ellos en ese momento no les importa. Lo que les importa es que el Señor hiciera el milagro el día sábado, para así poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Ay, mi Jesús. Sí, lo hizo a propósito. Tengo que aceptarlo. Lo hizo a propósito. Levántate y ponte en medio. Quiero que vean, quiero que conozcan, quiero que escuchen. Quiero que quede muy claro que en sábado sí se puede. No estoy hablando de profanar el sábado, el día de reposo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en sábado sí se puede hacer el bien. Sí se puede ayudar. Sí se puede bendecir. Sí se puede sanar. Sí se puede hacer el bien. Y si la ayuda que tú vas a dar en sábado tiene que ver con el trabajo, sí se puede. Sí se puede. Porque nuestro sábado es Jesús. Y al ser Jesús nuestro sábado, entonces ese es mi reposo. Ay, Dios mío. Bueno, no quiero hacer doctrinas, por supuesto que no. Pero, amado, es muy claro que el Señor lo hace intencional cuando dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Les dijo esta pregunta tan profunda, tan tremenda, Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Dice, pero ellos callaron. Por supuesto, amados, que tenían que callar. Tenían que hacerlo. Tenían que callar porque ¿cuál es la respuesta? Si decían hacer bien, estarían admitiendo que el sábado se puede hacer estas cosas que ellos las consideraban obras, las consideraban trabajo físico de alguna manera. Y si decían hacer mal, iría en contra de lo que supuestamente ellos pregonan que es el bien. Era la pregunta fue intencional de parte de Jesús, sabiendo que no habría respuesta. Claro que Él conoce los corazones, pero el Señor lo hace con todo conocimiento, les hace esa pregunta. Porque el Señor hace preguntas que nosotros los humanos, cuando metemos nuestro intelecto, cuando metemos nuestra religión, cuando metemos nuestro legalismo, simplemente no vamos a poder contestar. Porque Jesús es vida. Porque Jesús no es religión. Porque el cristianismo no es, escucha esto, el cristianismo no es una religión más.
El cristianismo es una relación con Dios en la que Cristo es el mediador, en la que Cristo es el camino, en la que Cristo y la iglesia son el protagonista. Entonces, eso es el cristianismo, es un camino, no es una religión, es un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ahora no creas que para ir al Padre, aunque sea a través de Jesús, es porque a veces está la mentalidad de que, bueno, Jesús es el camino hasta el cielo. Y la verdad es que Él dijo que su reino está presente. Arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es el reino de los cielos. Jesús es la representación del cielo. Jesús es el camino. Jesús es la vida. Y por eso, amados, por eso y porque Jesús y Dios, su Padre, son uno. No el mismo, muy diferente. La Escritura nunca dice que son el mismo, siempre dice que son uno. Nunca dice que son el mismo. Son uno. Y por esa razón, fíjate, ese texto tan popular y es el emblema y lema de nuestra iglesia. Nuestra iglesia se llama Iglesia Cristo es el Camino. Con todo entender y toda referencia de ese verso que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero fíjate cómo dice la otra parte del texto. Y fíjate cómo dice, esto es tremendo, tienes que memorizarlo y pensarlo. No dice, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice nadie va al Padre, dice nadie viene. Y así dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Habla de venir, no habla de ir, no habla de ir. ¿Por qué? Porque Jesús es la esencia misma del Padre. Jesús es Dios. Así que Él es el camino, amados. Él es el camino. Y el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que tiene a Cristo tiene todo. No me cansaré de pregonar a Jesús y su evangelio. Jesús es todo, es nuestro todo. Ese es el evangelio. Levántate, ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pues ellos callaban. No había respuesta. Entonces, fíjate cómo dice, bueno, no quiero que se escuche mucho. Dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, se enojaron. Quizás en el momento no dijeron nada, pero a veces el semblante delata. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado las caras que hacemos. Hay que tener cuidado en nuestra apariencia. Es mejor ser piadosos que ser altivos. Eso es una gran verdad. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido, con la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Extiende tu mano. Para ello, que este hombre extendiera su mano, ahí había una situación. Porque querían juzgar a Jesús por él ir a sanar, sabiendo que lo haría, a este hombre, y aquel hombre también iba a hacer un tipo de obra al extender su mano para ser sanado. Extiende tu mano y acuérdate que Él está en medio. El Señor quiere que todos vean, que todos escuchen, porque lo que Dios hace no tiene vuelta, se tiene que manifestar, se tiene que ver.
La nueva vida que Dios da se tiene que notar. Las restauraciones que Dios pone y hace en la vida de los hombres y en los corazones se tiene que ver. No es algo que debemos de ocultar. Los prodigios y milagros que Dios ha hecho en mi vida, conviene que yo los publique. Así dice la Escritura. Entonces extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Le fue restaurada sana. Ahora, amados, un poco sumergiéndonos más en este texto, en esto último, cuando dice extendiendo la mano, dice, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana, quiere decir que antes su mano muy posible sí servía, pero se le había echado a perder porque le fue restaurada. Quizás nada más hubiera dicho le fue sana. No sabemos. Es solamente una suposición mía, no es doctrina. Pero haya estado bien antes y después se enfermó y el Señor lo sana, o haya nacido así, no importa. La situación es que el Señor hizo el milagro, lo hizo el día sábado, pero con este mensaje lo que quiero dejar en claro es que muchas personas sí tienen fe, sí creen que el Señor hará y que puede hacer las cosas, pero quieren ver las fallas para juzgar. No les interesa tanto el bienestar que se le puede hacer a una vida, sino juzgar a alguien por el bienestar que pueden obtener o el bienestar que tú le provocas a alguien. Muchas personas son bendecidos por el ministerio de algunas personas. Muchas personas son bendecidos aún económicamente por otras personas, lo que está bien, lo que es bueno, pero habrá a quien eso le parezca mal y querrán hacer algún tipo de movida, aunque creen que hay un buen corazón, aunque creen que esta persona puede hacer buenas cosas por otra, siempre habrá en el corazón de esta persona querer dañar, querer agarrar en la movida, como dicen, a estas personas que están haciendo un bien. Eso sí es religión, eso sí es legalismo, eso sí es un problema. Cuando en vez de ayudar, lo que hacen es estorban, tratando de desacreditar por un gran bien. Hasta el bien lo usan para desacreditar, ¿te imaginas? A mí me impresionó esto. Dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Sí creían que el Señor lo podía hacer, pero lo que querían era acusarle por hacerlo en el día de reposo. Mucha gente nada más está al acecho, esperando que según ellos cometas un error. Recuerda que no es un error hacer el bien. Mientras tú estés consciente de eso, no importa que ellos crean que es un error. Tú alabas a Dios y ellos pueden decir que estás en un error, tú sigues adorando a Dios. Tú vas a orar por las vidas y van a creer que lo estás haciendo mal o que no es bien lo que haces. Tú sigue. Porque esa es la voluntad de Dios, que hagamos el bien sin importar cuándo o cómo. Por supuesto que bajo los estándares de Dios. Porque robar para darle a alguien no es hacer el bien. Hay que hablar claros con eso. Así que, amados, los dejo con este pensamiento para tener cuidado con pensamientos que a veces pueden llegar a nuestra mente
de ver que alguien le está echando ganas, que está saliendo adelante, que su ministerio está triunfando. Y muchos están a la expectativa de que cometas un error para que tu ministerio se caiga. Hay mucha gente así, demasiada. Y lo malo es que los mismos que quizás pregonan el bien hacen esto. Pero bueno, es parte de la vida y nuestro comportamiento, que Jesús lo puede transformar, Jesús lo puede cambiar. Él vino a restaurar las cosas, así como restauró la mano de este hombre que la tenía seca. El Señor se la restaura y le da una sanidad total. Ahora puede hacer muchas cosas con su mano que antes era seca, porque puedes tener quizás una mano buena, no vas a ser igual de efectivo. Lo que te estoy diciendo es que uses el bien que Dios te hizo para su propósito, para su reino y para su obra. Dios te bendiga, amado. Nos vemos en otra transmisión. Compartan esta palabra que sé que puede bendecir muchas vidas. Saludos a todos, a los que estuvieron conectados. No se quede sin compartir esta palabra, amados. Así que nos vemos en otra preciosísima transmisión. Saluditos a todos.